Bueno, a ver, quitamos esto para que no moleste y listo. Bueno, vamos a comenzar. En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a analizar las profecías que cumplió Jesús acerca de el Mesías que tenía que venir. Como les decía hace un ratito, ustedes ya más o menos me imagino que tienen bastante conocimiento y aquí vamos a tratar de ampliar un poquito y hacer un poco de análisis sobre esto. Comenzamos con la lectura del Evangelio según San Mateo. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo y estando allí preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién soy yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, o bien Jeremías, o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres Simón Pedro, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, acá Jesús les hace unas preguntas para ver qué pensaban, ¿no? Realmente la gente y los mismos seguidores de él, ¿no? Y esa misma pregunta que Pedro responde inspirado por Dios, ¿no? Nos la hace también Jesús a nosotros, ¿no? Ustedes, ¿quién piensan que es Jesús? ¿No? ¿Y qué es lo que responde Pedro? Tú eres el Mesías, o sea, el que tenía que venir, el Hijo del Dios vivo. Entonces, por eso es tan importante esta lectura, porque cuando Jesús pregunta, Pedro responde que Él es Cristo. Cristo es Mesías, ¿no? Mesaya. Es una traducción literal del hebreo que significa ungido, ¿no? Que es el Hijo de Dios, el que ellos estaban esperando. Entonces, cuando nosotros decimos Jesucristo, nos estamos refiriendo justamente a Jesús en su papel de Mesías, ¿no? Entonces, esta lectura de Mateo 1:15, en la que perdón, Marcos 1:15, en la que dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Eso dice Jesús. Entonces, tantas veces hemos escuchado esta lectura que a veces ya no le prestamos mucha atención. Y para mí, bueno, antes era, bueno, el tiempo se ha cumplido, pues ya, pues la Virgen le dijo en las bodas de Caná, ya es tu tiempo. Bueno, no sé, Jesús ya dijo, no es mi tiempo. ¿Qué tiempo será? Pero en realidad Jesús hablaba de forma que los judíos le puedan entender perfectamente y los romanos no. Cosa que para los romanos era algo como que, bueno, ¿de qué estar hablando, no? Pero para cada judío era claro que Jesús se refería a la profecía de Daniel 2 de el reino de Dios, ¿no? Que era un sueño sobre los reinos y el tiempo en el que el Mesías tenía que llegar a instaurar ese reino de Dios. Entonces, este sueño lo había tenido Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y entonces cuando Daniel interpreta ese sueño, resulta que el reino de Dios iba a ser el último reino de una secuencia de reinos. Y les cuento el sueño, seguro también lo saben, pero vamos a recordarlo. Había una estatua hecha de varios metales, con la cabeza de oro, la parte del pecho de plata, la cintura y las caderas de bronce, y las piernas y parte de los pies eran de hierro y los pies ya mezclados con barro. Entonces el rey no sabía qué pasaba y luego ve que aparece una pequeña piedra no hecha por manos de humano que cae sobre los pies de la estatua y la derriba y se forma una montaña enorme que cubre toda la tierra. Entonces, cuando Nabucodonosor le pregunta a Daniel, Daniel le dice que esa pequeña piedra es el reino que el Dios del cielo creará en los últimos tiempos. Y esa piedrita, o sea, cuando ya estaban en el último tiempo, iba a venir por fin el reino de Dios. Entonces, si la cabeza era Babilonia, como lo interpretó muy bien Daniel, la plata era el reino persa que invadió Babilonia, luego el bronce era los griegos que invadieron a los persas, y finalmente el hierro era Roma que invadió a los griegos. Entonces, todos los judíos ya sabían que en cualquier momento llegaba el Mesías. Todos sabían que el tiempo del Mesías estaba cerca, porque estaban ya en el Imperio Romano.
Asimismo, Daniel sueña con cuatro bestias, ¿no? Diferentes. Y la última era una destructiva y que llegó a derribar todo a su paso. Y también Daniel, en Daniel 7, 13, 14, nos cuenta esto que me parece que es fundamental, que todos los católicos lo deberíamos saber de memoria. Daniel dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí, con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿Cuántas veces hemos escuchado a Jesús decir que Él era el Hijo del Hombre? En el Evangelio está muchísimas veces, ¿no? Y ese tiempo de esta cuarta bestia no iba a venir solamente el reino que duraría eternamente, sino también iba a venir el Hijo del Hombre, ¿no? Y que iba a ser el rey de ese reino. Y Daniel lo percibe llegando del cielo y siendo presentado a Dios, ¿no? Al anciano de días. El anciano de días representa a Dios. Y dice, el Hijo del Hombre parece humano, ¿no? Es como un hombre, ¿no? Y se mueve a la vez entre las nubes del cielo. ¿Y eso qué quiere decir? Para los judíos, la única persona que se movía entre las nubes del cielo era Dios. Entonces, este Hijo del Hombre parece que es hombre, pero también es Dios. ¿A quién nos suena? Jesús, que es verdadero hombre y verdadero Dios. O sea, nosotros empezamos a mirar cómo todas las escrituras cobran vida, ¿no? Cómo me hubiera gustado estar en Emaús caminando con Jesús, que les iba explicando las escrituras de forma tan clara a estos discípulos de Emaús. Pero esas explicaciones justamente son las que ahora nosotros tenemos gracias a que los apóstoles mantuvieron todas esas tradiciones, ¿no? Entonces, haciendo un poquito de historia acá también, y me parece muy, muy importante esto que voy a contarles, ¿no? Sabemos pues que ya los babilonios fueron invadidos por los persas y los persas, como los babilonios le habían destruido el templo de Jerusalén y estaba todo ya desaparecido, el rey Ciro el segundo el Grande, les permite a los judíos regresar a Jerusalén porque habían sido llevados a Babilonia y que reconstruyan su templo, ¿no? Y en el año 457 antes de Cristo, ellos, gracias a Artajerjes, les permite también poder hacer la muralla, que les manda unos soldados que resguarden porque los estaban atacando, y vuelve a poner la ley, y va Esdras, Nehemías, eso, toditos los que ya conocemos. Pero Daniel nos dice, y nos da la fecha clarísima, después de 70 semanas de años que se reconstruya el templo, miren que Daniel estaba con Nabucodonosor, el templo había sido destruido, nadie sabía que lo iban a reconstruir, que iban a venir los persas y iban, o sea, no podían ver el futuro salvo Daniel, ¿no? Y él dice que cuando reconstruyan el templo, 70 semanas de años después va a llegar el Mesías. Y aquí, tan, 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 esos 470, esos 70 semanas de años son 490 años, ¿no? Que nos llevan exactamente al año 30 después de Cristo. Y leemos en Daniel 9:24, durante este periodo, o sea, en el año 30, vendrá un Mesías, pero será derrotado. O sea, derrotado para ellos es asesinado, ¿no? O sea, no es que ahí te metí preso, no, derrotado era, ya, te mato. El templo y la ciudad de Jerusalén serán destruidos. Entonces llegará el Mesías en el año 30 y será asesinado y Jerusalén y el templo serán destruidos. ¿Qué sabemos nosotros que pasó en el año 30? Pues Jesús empieza a predicar, lo asesinan y ahí nomás, 40 añitos después, el templo y Jerusalén son destruidos. Si yo solamente me baso en esta cronología, o sea, estamos hablando de Daniel, ¿cuántos años antes, siquiera de que se reconstruya el templo?
Y él dice, se va a reconstruir. Luego de ahí, 70 semanas de años, va a venir el Mesías que va a instaurar, ¿no?, el nuevo reino de Dios. Yo creo que con esta diapositiva nomás ya nos podemos ir contentos, porque a mí me encanta. Y hay otra cosa que me parece un dato curioso y lo quise poner acá porque me dejó así con la cabeza volando. En el Yoma 39b, que está en el Talmud de Babilonia, el Talmud se escribió, o sea, para poner cuando estaban por destruir el templo, después de la destrucción del templo, para que no se pierdan todas las tradiciones y los decretos de los judíos, escribieron el Talmud. Y en el Talmud está escrito que 40 años, ¿no?, justamente antes de la destrucción del templo, nos volvemos a poner en el año 30 después de Cristo, en el año que Jesús muere, se rompe el velo del templo. ¿Se acuerdan que está en el Evangelio? Que se rasgó el velo del templo, que separaba justamente la parte de Dios y las personas, a donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, ya. Eso cuando Jesús muere se rompe. ¿Y qué pasó? En el templo nunca más se volvieron a experimentar algunas manifestaciones divinas, o sea, pequeños milagros que eran habituales que se ocurrieran en el templo. Y aquí los pongo porque me pareció muy interesante, ¿no? Este es un paréntesis, pero me parece muy, muy coincidente, ¿no? Ya el sorteo del destino del chivo expiatorio no favorecía consistentemente al lado derecho, lo cual era siempre un buen augurio, ya nunca más. Antes había una cinta roja que se ataba al chivo y al templo y esa se volvía blanca. No volvió a pasar, ¿no? Y eso quería decir que los pecados del pueblo habían sido perdonados. Y no volvió a pasar después de la muerte de Jesús. La lámpara que estaba occidental en el menorá, que normalmente se prendía sola, ardía sola, no volvió a encenderse sola, ¿ya? Y se apagaba, cada vez que la prendían se apagaba. Y eso era una señal de la presencia divina. ¿No? O sea, no más. ¿Y dónde sí se prende ahora? ¿No? En el Santo Sepulcro, cada vez que es Semana Santa, ahí se prende el fuego espontáneamente, que hasta ahora ningún científico lo ha podido explicar, pero ya no se prendía en el Templo de Jerusalén desde que Jesús murió hasta que destruyeron el templo. Y las puertas del santuario, ¿no?, del Sanctum Sanctorum, se abrían solas. Y esto es una señal de un presagio negativo para ellos, porque, o sea, se supone que Dios estaba ahí protegido del pueblo y de los pecados y nada más podía entrar el sumo sacerdote, se paraban abriendo solas, ¿no? Y todo esto empezó a ocurrir en el año 30 después de Cristo, coincidentemente con la muerte de Jesús, ¿no? Entonces, ¿quién más podría ser, aparte de Jesús, el Mesías? Los judíos esperaban un Mesías revolucionario, ¿no?, que los salve de los romanos. Pero Jesús los salvó de algo mucho más grande, ¿no? De la muerte eterna, de la opresión del pecado. Y entonces hay muchos judíos que justamente por esta razón no reconocen a Jesús como el Mesías. Y en el Talmud, el Zohar y algunas obras como el Targum de Zacarías o el Midrash, eh, podemos leer que ellos dicen que esperan dos Mesías, ¿no? Si bien no es una doctrina central del judaísmo tradicional, me interesa analizarla porque me parece un dato muy importante también. Ellos dicen que va a venir el Mesías ben Yosef y el Mesías ben David. Ben quiere decir hijo, ¿no? Entonces, hijo de José, pero ¿cuál José? No de San José, el esposo de la Virgen, sino de José, el hijo de Jacob, el que tenía dos hermanos, el que estaba en Egipto, que los sacó, ya, ese José, ¿no? Y David, obvio sí, del rey David. Este Mesías, el hijo de José, iba a venir primero, iba a ser un líder político, iba a luchar contra los enemigos de Israel y en algunas versiones iba a morir en batalla como figura de sufrimiento y redención, ¿no? Y luego el otro Mesías iba a venir triunfador como un rey, a traer la paz, la justicia, la redención final, a reconstruir el templo, a unir a todos los judíos de todas partes del mundo y a repartir la palabra de Dios por todo el mundo, ¿no? A que crean que existe un solo Dios. Entonces, si nosotros, yo cuando lo leí dije, bueno, este es Jesús, ¿no? O sea, en una dije, Jesús es el mismo, ¿no? O sea, Él ha hecho los dos y va a ser más plenamente en su segunda venida la segunda parte. Y cuando analizo la opinión de los cristianos,
pues estaba bien, ¿no? O sea, para nosotros, en este caso, sería un Mesías que viene dos veces, ¿no? Viene primero Jesús como un Mesías sufriente, que padece, ¿no? Y que aún así sus órdenes son, primero, enseñarle a los judíos, ¿no? Las escrituras como debían ser, a darle cumplimiento a la ley. Y luego vayan y prediquen el Evangelio por todo el mundo. O sea, literal, lo que estaban esperando que haga el Mesías. Entonces Jesús, en su segunda venida, lo que esperamos es que instaure el reino ya definitivamente, ¿no? Y cada vez está más cerca. Entonces, ese rey va a venir por segunda vez como un rey glorioso. Entonces, no sería dos personas, sino una que viene dos veces, ¿no? Entonces, aquí para mí está más claro que el agua, ¿no? O sea, esto es, en mi opinión, es lo que va a pasar. Entonces Jesús así cumple el plan de salvación de su Padre, Dios, y cumple todas las profecías. Y esto que acaban de oír, dice Jesús en Isaías cuando estaba, perdón, cuando estaba en Nazaret, ¿no? Y lee el pasaje de Isaías, que es un pasaje conocidísimo para todos, que era referido al Mesías, que iba pues a darle libertad a los cautivos, darle vista a los ciegos, todo lo que iba a hacer el Mesías. Jesús lo lee y cuando termina de leer dice, esto que acaban de oír, todos sabían que era una lectura sobre el Mesías, dice, hoy se ha cumplido en mí. Pues a buen entendedor, pocas palabras, que está diciendo claramente, yo soy del que Isaías está hablando. Casi lo desbarrancan por decir eso, ¿no? Y él tuvo que decir, pues no hay, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y salir de ahí. Luego lo reafirma Jesús, porque él mismo lo dijo, ¿no? Lo reafirma cuando lo van a matar. Él sabía que si decía lo que iba a decir, lo mataban, igualito lo dijo, ¿no? ¿Quién eres tú? Dinos si eres el Cristo, que era Cristo Mesías, ¿no? Y él dice, yo soy. Y cita el capítulo 7 de Daniel identificándose como el Mesías. Y verás al Hijo del Hombre, ya lo sabemos todos, llegando sobre las nubes del cielo. Lo acabamos de ver, ¿no? Capítulo 7 de Daniel. Y vuelve a decir que él es el Mesías. ¿Y qué hace? Pues Caifás se rasga las vestiduras y lo condenan a muerte. Y de esa misma forma lo entendieron los apóstoles, por eso dejaron todo y lo siguieron. No eran unos ignorantes, o sea, sabían que era el Mesías. Por eso Andrés va corriendo a su hermano Pedro y le dice, Simón, hemos encontrado al Mesías, ¿no? Van corriendo emocionados. Yo me pongo en su lugar y me imagino qué lindo debe haber para ellos haber visto, ya llegó el Mesías, lo encontramos, está acá, ¿no? Es amigo de nosotros. Entonces, volvemos aquí. ¿Por qué es que ellos estaban tan contentos y por qué sabían que Jesús era el Mesías? Porque sabían las escrituras, conocían. ¿Y qué profecías debía cumplir este Mesías según el Antiguo Testamento? Bueno, la primera que puse es que su precursor iba a llegar a preparar el camino, ¿no? ¿Quién era ese precursor? Vamos a leer primero las profecías. En Isaías tenemos, una voz proclama, en el desierto, preparad el camino de Yahvé. En Malaquías tenemos, he aquí que yo envío al profeta Elías antes de que venga el día de Yahvé grande y temible. Entonces, en Mateo podemos ver, este es aquel de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu rostro, quien preparará tu camino delante de ti. Y Jesús dice, de cierto os digo que no se ha levantado entre los nacidos de mujer ninguno otro mayor que Juan el Bautista. O sea, Jesús mismo lo está señalando a Juan como el precursor que estaba mencionado en las Escrituras. Luego en Lucas podemos leer que dice, Él mismo irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías. Se refieren a Juan el Bautista. O sea que Juan era, ¿no? El, entre comillas, Elías que debía llegar antes del Mesías, ¿no? Y cuando los fariseos y le dicen a Jesús, ay, pero tú no puedes ser el Mesías porque decían que Elías tenía que llegar y todavía no ha llegado Elías. ¿Y qué les dice Jesús en Mateo 17, 11, 13? Les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron porque le habían cortado la cabeza a Juan.
¿no? Entonces Jesús, por supuesto, les reclama lo que habían hecho con él, ¿no? Y entonces Juan mismo dice en Juan 1:23, yo soy la voz que proclama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, primera profecía que vemos cumplida. Esta sí la conocemos todos, que sería el Mesías nacido de una virgen, ¿no? El mismo Señor les dará la señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Conocemos, ¿no? Que la virgen, incluso cuando el arcángel se le presenta y le dice que va a ser madre del Salvador, ella no dice yes, sino, oye, espérate, ¿cómo será esto? Yo no conozco varón, ¿no? Y entonces el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, ¿no? Entonces sabemos todos de memoria eso, ¿no? También sabemos que iba a nacer en Belén de Judea. Y en Miqueas 5:2 leemos, pero tú, Belén Éfrata, aunque eres la más pequeña entre todos los pueblos de Judá, me darás a aquel que debe gobernar a Israel. Su origen se pierde en el pasado, en épocas antiguas. Y si leemos Lucas 2, José y María se dirigen a Belén para empadronarse. María da a luz a Jesús en un pesebre porque no hay lugar para ellos en el mesón. También la venida de los Reyes Magos adorando al Mesías estaba profetizada. Podemos leer en Isaías 60:3-6, una multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, todos ellos vendrán de Seba, traerán oro e incienso y proclamarán las alabanzas de Yahvé. Ahí solo le faltó la mirra. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Está en Salmo 72:10. Y lo vemos en Mateo, ¿no? Cuando él nos comenta que Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, y he aquí que unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, ¿no? Y cuando entraron en la casa vieron al niño con María su madre, y postrándose le adoraron. Entonces abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. No puede ser coincidencia, ¿no? No puede ser coincidencia. Incluso la masacre de los inocentes también fue profetizada, ¿no? En Jeremías 31:15 leemos, voz fue oída en Ramá, lamento y llanto amargo. Raquel lloraba por sus hijos y no quería ser consolada por sus hijos porque perecieron. Y en Mateo 2:16 leemos, entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enojó sobremanera y mandó matar a todos los niños varones en Belén. No puedo ni procesar esa imagen. Y en todos sus alrededores, de 2 años de edad para abajo, conforme al tiempo que había averiguado de los magos. Terrible esto, ¿no? Terrible realmente. Bueno, otra profecía que también es muy conocida, tanto así que cuando Jesús llega le dicen bienvenido el rey, que viva el rey de David, el hijo de David, ¿no? Que tenía que ser descendiente del rey David. Entonces, en la primera de Crónicas leemos que sucederá que cuando se cumplan tus días para que vayas a estar con tus padres, yo levantaré después de ti a un descendiente tuyo, que será uno de tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará una casa y yo estableceré su trono para siempre. Yo seré para él padre y él será para mí hijo, ¿no? Entonces acá hay una cosa muy curiosa, porque si analizamos la genealogía de Jesucristo, ya, obviamente es descendiente de David y de Abraham, ¿ya? Pero por la parte, en Mateo vemos la ascendencia que él llega hasta David, ¿no? Incluso hasta Abraham, a través de San José, ahí sí el esposo de la Virgen, ¿no? Pero Lucas hace la ascendencia materna por la rama de la Virgen María y llega también al rey David, pero a través de su otro hijo, Natán, no de Salomón, ¿no? Entonces me parece muy curioso que Jesús, tanto por San José como por la Virgen María, es descendiente del rey David, ¿no? Y si leemos Apocalipsis 22:16, tenemos que yo, Jesús, dice Jesús a San Juan, ¿no? He enviado a mi ángel
para darles testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, otra cosa es que es hijo de Dios, ¿no? En la misma lectura de hace un momentito veíamos esta partecita, la acabo de extraer. Yo seré para él padre y él será para mí hijo. Pero ¿quién está hablando? Dios. Entonces, si él va a ser mi hijo, será hijo de Dios, ¿no? Y en Lucas 22 leemos, le dijeron todos, ¿entonces eres tú hijo de Dios? Y él les dijo, ustedes lo dicen, yo soy. Y cuando usa yo soy, también sabemos de memoria que se refería al nombre que Dios le dio a Moisés en la zarza cuando le preguntó a Moisés, ¿cómo te llamas, no? Y también en la transfiguración se escucha la voz, este es mi hijo el escogido, escúchenlo. No, o sea, teníamos por todas partes la confirmación de que Jesús era hijo de Dios, ¿no? Y también que es maestro de parábolas. En el Salmo 78:2 leemos, abriré mi boca en parábolas, evocaré las cosas escondidas del pasado. Y bueno, todos sabemos que Jesús enseñó muchísimas lecciones en parábolas, usando parábolas, ¿no? Hasta esto está profetizado. Ay, acá esto también me parece muy curioso. Primero que era un rey, ¿no? El Mesías era un rey. Si leemos la profecía, de Zacarías 9:9, dice, alégrate, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti justo y victorioso, humilde y montado sobre un asno, sobre un borriquillo, hijo de asna. Entonces, si vemos en Mateo 27:37, nos habla del letrero que pusieron sobre la cabeza de la cruz, en la cabeza de Jesús. Este es Jesús, el rey de los judíos. Claro que era una burla, ¿no? Pero ahí estaban declarando que ahí debía estar la sentencia de muerte. ¿Por qué la causa de la sentencia? ¿Por qué es crucificado esta persona? Porque era el rey de los judíos, ¿no? En Juan 18:33 vemos que Pilato le dijo, así que tú eres rey. Jesús respondió, tú lo has dicho. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y cuando llega Jesús, ¿no? Montado en su burrito victorioso el domingo de Ramos, ¿no? La gente decía que viva el rey de los judíos, que viva, ¿no? Que viva Jesús, hijo de David, salve, hosana, que viva el rey de los judíos, ¿no? Ya lo proclamaban rey, ¿no? Si Jesús hubiera querido, se hubiera proclamado rey y tendría un montón de seguidores, ¿no? Y acá esta puerta que vemos es la puerta dorada, ¿no? Por la que entró Jesús, por la misma puerta que entraron los corderitos, como veíamos el mes pasado, que iban a ser sacrificados, el mismo día que entraban los corderitos. Pero a mí lo que me causa curiosidad ahora es que esta puerta, como la ven, está totalmente tapiada, ¿no? ¿Para qué está tapiada? Para que no entre el Mesías. Porque los árabes dijeron no queremos ningún rey de los judíos que entre por aquí, ni que los salven, ni que nos derroten, ni nada. Así que por si acaso la vamos a cerrar y la vamos a tapiar con bastantes rocas, ¿no? Así que la cerraron por completo. Y esta puerta dorada, además, afuera le pusieron un cementerio, ¿no? ¿Por qué? Porque los judíos, todos sabemos, no pueden contaminarse con los muertos. Así que si el Mesías quisiera entrar, es como un campo minado para él, ¿no? No puede entrar porque la puerta está tapiada y segundo porque le hemos puesto todo un montón de cadáveres ahí para que él no pueda pasar sin contaminarse. Entonces, es curioso cómo no se dan cuenta que el Mesías ya pasó hace 2000 años, ¿no? Entonces, ese era otro paréntesis. Bueno, seguimos. Tendrás celo por la casa de Dios. Esta profecía la encontramos en el Salmo 69 y en Jeremías 7. Pues el celo por tu casa me ha consumido y las afrentas de los que te afrentan han caído sobre mí. ¿Acaso este templo que es llamado por mi nombre es ante sus ojos una cueva de ladrones? He aquí que yo también lo he visto, dice Yahvé. Y podemos ver a Jesús molestísimo, que se hizo su látigo y botó a todos los animales, al latigazo los liberó de paso, ¿no?
Y dijo en Mateo 21:13, las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Y los botó a todos, ¿no? Pues hasta con las mismas palabras, ¿no? Con las mismas palabras proféticas. Jesús iba cumpliendo una a una las profecías que hablaban de él. Y ya nos vamos acercando a su pasión cuando Judas traiciona a Jesús, ¿no? Y eso lo vemos en Salmo 41:9 y en Zacarías 11:12-13. Aún mi amigo íntimo en quien yo confiaba y quien comía de mi pan ha levantado contra mí el talón. Y les dice, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por salario mío 30 piezas de plata. Entonces Yahvé me dijo, échalo al tesoro. Magnífico precio con que me han apreciado. Yo tomé las 30 piezas de plata y las eché en el tesoro en la casa de Yahvé, ¿no? Y entonces incluso decía que esas monedas iban a servir para, ¿no? Comprar el terreno del alfarero que no fue, que fue después un cementerio para los extranjeros que no se podían enterrar junto con los judíos, ¿no? Entonces, en Juan 13:21 leemos, de cierto os digo que uno de ustedes me ha de entregar. Es uno que moja el pan conmigo, Marcos 14:20, Mateo 26:14-15. Entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me darán si les entrego a Jesús? Y ellos asignaron 30 piezas de plata. Ya parece que estuviéramos leyendo lo mismo con otras palabras, ¿no? O sea, ni siquiera, o sea, no son 31, no son 29, son 30 monedas de plata, exactamente el precio que le dieron a Judas. Y eso ya estaba escrito, ¿no? Otra cosa que lo abandonan sus amigos en el momento de la verdad. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas y volveré mi mano contra los pequeños. Zacarías 13:7. Y en Marcos 14:27 leemos, entonces Jesús les dijo, todos se escandalizarán de mí porque escrito está, heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas. Ahí podemos leerlo y se los dejo juntitos. Y he querido escribir todo para poderlo observar y darnos cuenta de cómo ya todo estaba, como dice el Chapulín Colorado, fríamente calculado, ¿no? Yo citando a grandes sabios de la historia. Bueno, otra, otra profecía que lo iban a acusar falsamente y que el Mesías iba a guardar silencio. Entonces vemos en el Salmo 35, se han levantado testigos falsos y me interrogan de lo que no sé. Y en Isaías 53, él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco él abrió su boca por medio de la opresión y del juicio fue quitado. Aquí estamos viendo una de las profecías más claras sobre el sufrimiento de Jesús, ¿no? Y cómo él no se defendió. Aquí también de todos sus padecimientos, cómo fue insultado, abofeteado, escupido, golpeado. Todo eso lo podemos ver en Isaías 56. Entregué mis espaldas a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi cara de las afrentas ni de los esputos. Y en el Salmo 27, todos los que me ven se burlan de mí, estiran los labios y mueven la cabeza diciendo, en Yahvé confió que Él lo rescate, que lo libre ya que de Él se agradó. Y en Salmo 22, los perros me han rodeado, me han cercado una pandilla de malhechores y horadaron mis manos y mis pies. O sea, aquí está la crucifixión. Y justamente su pasión y su crucifixión está siendo profetizada en todos estos pasajes. También vemos en Zacarías 12:10, mirarán al que traspasaron y harán duelo por él como duelo por hijo único. Y Jesús sabemos que era hijo único, incluso hijo único de Dios.
afligiéndose por él como quien se aflige por un primogénito. Y en el Salmo 22, soy derramado como el agua, todos mis huesos se han desarticulado, mi corazón está como cera y se ha derretido en medio de mis entrañas. Mi vigor se ha secado como un tiesto y mi lengua se ha pegado a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte, los perros me han rodeado. Me ha acercado una pandilla de malhechores y horadaron mis manos y mis pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran y me observan. Reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Esto que estamos leyendo en el Salmo 22, también lo vemos en el Evangelio. Tiraron suerte sobre las ropas de Jesús y porque eran demasiado finas para romperlas, ¿no? O sea, y se las llevaron, pues, ¿no? También que será contado entre los pecadores y que va a rezar por sus enemigos. Lo vemos en Zacarías, perdón, en Isaías, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos e intercedido por los transgresores. O sea, Jesús lo primero que hace, que primero lo crucifican en medio de dos ladrones, lo primero que hace es pedir perdón. Padre, perdónales. O sea, no por él, sino perdónales a los que me están crucificando, porque no saben lo que hacen. Perdónales. O sea, esto a mí toda la vida me descuadra, ¿no? O sea, cuando alguien me hace daño, mi primera impresión, impulso es, ¡ay! Lo quisiera destruir. Luego me acuerdo, soy católica y no puedo hacer eso y ya me freno, pero si me van a estar crucificando, yo seguro me freno después de 10 horas, ¿no? O sea, o de repente sabe Dios. Entonces, qué fuerte como Jesús, hasta crucificado, lo primero que hace es pedir perdón por sus enemigos, ¿no? Nos da ejemplo de todo. Hace un ratito leíamos que su paladar se había pegado, ¿no? Su lengua se había pegado al paladar, porque tendría sed y le darían hiel y vinagre. Y además le dieron hiel en lugar de alimento, y para mi sed me dieron de beber vinagre. Lo tenemos en el Salmo 69, ¿no? Y el clamor al Padre, cuando Jesús repite en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Él está leyendo, leyendo no, está diciendo este salmo que todos también conocían claramente que era el salmo referido al Mesías, al sufrimiento del Mesías. Dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, clamo de noche y no hay sosiego para mí, ¿no? También dice antes de morir, en tus manos encomiendo mi espíritu. Son las últimas palabras de Jesús y las vemos en el Salmo 31. Tú me has redimido, oh Yahvé, Dios de verdad. Cuando Jesús dice, Elí, Elí, lama sabachthani, mucha gente no se da cuenta o no conoce y dice, ah, entonces es que Dios lo abandonó ahí. No, Jesús está repitiendo el salmo referido al sufrimiento del Mesías. Y para ellos, todos los judíos que se sabían los salmos como sus canciones, como nosotros nos sabemos una canción, esos eran sus hits musicales, ¿no? Ellos se sabían sus canciones completitas y sabían a qué se refería cada salmo. Jesús estaba repitiendo el salmo y estaba confirmando que ese salmo se estaba cumpliendo en ese momento. ¿No? Qué importante conocer todas estas cosas, ¿no? Para entender mucho más cómo la mente se abre al conocimiento y dices, ah, ya entiendo, ahora estoy atando cabos, ¿no? Qué importante saber estas cosas, ¿no? También estaba profetizado que la tierra se iba a oscurecer, que iba a quedar en tinieblas. Y vemos en Amós 8, 9, 12. Aquel día, dice Yahvé, el Señor hará que se ponga el sol a mediodía. Cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Cambiaré vuestras fiestas en lloro. Aquí está hablando que estaban en fiesta y era la Pascua. Y todos vuestros cantares en lamentaciones. Haré que toda cintura vista tela áspera y que se rape toda cabeza. Y volveré la tierra como en llanto por el Hijo único. Y su final será como día amargo. ¿No? Sabemos de memoria que la tierra se oscureció
¿no? A partir del mediodía hasta las 3 de la tarde, incluso que hubo un terremoto en el momento que Jesús muere, ¿no? Y también escrito estaba en el Salmo 34:20 que Dios iba a cuidar todos los huesos del Mesías, no iban a quebrar ni un solo de sus huesos. Y dice, Él guardará todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y en Zacarías dice, y mirarán a quien traspasaron. Y aquí nos dice que le iban a traspasar con una lanza el corazón, ¿no? O sea, también eso estaba profetizado. Punto por punto, paso por paso, Jesús va haciendo check a todas las profecías, ¿no? Y también nos habla de que la muerte de Jesús no iba a ser involuntaria, al contrario, iba a morir voluntariamente. Como Jesús dijo, nadie me quita la vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo, nos dice en Juan 10. Y en Isaías 53 nos dice, por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Por su conocimiento, o sea, él sabía, él aceptó eso, ¿no? Y lo vemos también en el monte de los olivos, cuando Jesús acepta el sufrimiento, dice, ok, ya, no lo vas a quitar, yo voy, que se haga tu voluntad. Y ya vamos terminando. Dice que a pesar de haber sido contado con los impíos, ¿no? En Isaías 53, iba a ser al final enterrado con los ricos. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. ¿No? A todos los que iban a ser crucificados, en el momento de su muerte, los tiraban a una fosa común, ¿no? Los envolvían con un cartelito que decía quién era y cuál había sido la condena y por qué lo estaban matando, para que después de un mes recién su familia lo pueda reclamar. Pero entonces a Jesús, cuando ya lo tenían supuestamente, pues no, para tirar a la fosa, viene José de Arimatea, pide permiso a Pilatos y lo llevan al sepulcro, a esa tumba nuevecita, donde hoy en día ahí se enciende el fuego cada Semana Santa. El fuego que ya no se enciende en el templo de Jerusalén, porque ya ni hay templo, ¿no? Pero que se dejó de encender 40 años después de la muerte de Jesús, ¿no? También su resurrección estaba profetizada. En Salmo 16 vemos, por tanto se alegró mi corazón y se gozó mi lengua. También mi cuerpo descansará en seguridad, pues no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias en tu diestra para siempre, ¿no? En Oseas 6:2 vemos, Él nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. ¿A qué se parece esto? Pues totalmente a la resurrección de Jesús, ¿no? Y hasta la ascensión de Jesús y que está sentado a la diestra de Dios, que también todo esto es nuestro credo, ¿no? Estaban profetizados en el Salmo 68 y en el Salmo 110. Leemos, cuando tú, Dios y Señor, ascendiste a las alturas, te llevaste contigo a los cautivos, tomaste tributo de los hombres, aún de los rebeldes, para establecer tu morada. Y dijo, Yahvé dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. ¿No? Mira, dice, siéntate a mi diestra, ¿no? Y acá da un plazo hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. O sea, Jesús está sentado a la diestra de Dios, ¿no? Y estamos todos esperando que Él, ¿no? Que Dios triunfe sobre el mal aquí, ¿no? Ahorita el reinado del mal está pues en boga, ¿no? Pero sabemos como los judíos sabían que ya estaba cerca el reino de Dios por ciertas señales, pues sabemos que ya está cerca el triunfo del corazón inmaculado de María por también las señales que vemos y eso quiere decir que se acerca el reinado de Dios, o sea, que no debemos asustarnos, al contrario, alegrarnos, ¿no? Entonces, viene ya Jesús, por fin nos va a acabar, ¿no? Van a poner Dios
fin a todo esto, ¿no? Y finalmente, también estaba profetizada la venida del Espíritu Santo, como vemos en Joel 2, 28, 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Acá, pues, todos conocemos la historia de Pentecostés y cuántas veces vemos personas que tienen estos carismas, de, hasta sueños que nos dicen, ¿no? Nos advierten de peligros, etcétera, ¿no? Entonces, con esto doy fin a la exposición y abro las preguntas. A ver, ¿dónde estamos? Sí, a ver, no sé qué hice. Ya voy a dejar de compartir. Ahora sí. Ay, ya estamos. A ver, por favor. Soy toda oídos. ¿Quién quiere aportar, preguntar, agregar? No se peleen, no hablen al mismo tiempo. Voy a parar la grabación.